49 años. Ese es el tiempo que lleva Voyager 1 viajando a través del cosmos, lejos, muchísimo más allá del borde del sistema solar, más allá incluso de la influencia del Sol. Es el objeto más lejano jamás creado por el ser humano, una reliquia silenciosa de la era espacial, alimentada por plutonio moribundo y un sueño que parecía haber sido olvidado. Y sin embargo, aún transmite. Pero hace muy poco, algo cambió. Sin previo aviso, Voyager 1 modificó su trayectoria. Y no fue por una orden enviada desde la Tierra. Días antes, la sonda ya había comenzado a emitir una serie de señales inusuales. Un zumbido de baja frecuencia, repetitivo, pero con una precisión matemática inquietante. No era ruido, no era interferencia, era patrón. Y ahora, en medio del silencio del espacio profundo, la NASA busca respuestas, porque lo que Voyager 1 acaba de encontrar allá afuera, en el abismo que separa las estrellas, podría no ser natural, podría no ser aleatorio y lo más inquietante, podría no estar solo. Esto no es solo otra anomalía espacial, esto podría ser el inicio de algo que jamás debimos descubrir. Todo comenzó de forma casi trivial. En una madrugada cualquiera de 2023, la doctora Margaret Chen, una veterana del programa Voyager desde sus inicios, revisaba datos de telemetría cuando notó algo extraño. Una nueva señal, apenas perceptible, suave, pero claramente organizada. Era un zumbido, un pulso, escondido entre las transmisiones habituales de la nave. La primera hipótesis fue sencilla, una falla. Al fin y al cabo, estamos hablando de una sonda de casi 5 décadas de antigüedad. Pero tras un análisis más profundo, los ingenieros descartaron esa posibilidad. La señal se repetía, seguía una frecuencia, mostraba patrones de números primos, se comportaba como si contuviera información. Y entonces, cuando varias antenas de la red del espacio profundo de la NASA confirmaron que la señal era real, la especulación dejó paso a la inquietud. No solo se trataba de una señal extraña, era posible que Voyager estuviera interactuando con algo que comprendía la estructura, algo que respondía con silencio, pero con inteligencia. Y entonces ocurrió lo más inexplicable. Los registros indicaban que la sonda había disparado sus propulsores. Nadie en la Tierra lo había ordenado. El sistema de control de actitud, por su cuenta, realizó una maniobra de orientación. La nave giró, no hacia la Tierra, no hacia el Sol, sino hacia un sector del espacio completamente vacío, sin estrellas visibles, sin objetos, como si alguien o algo la hubiera llamado. La modificación en la trayectoria fue mínima, apenas un cambio sutil en su ángulo, pero lo desconcertante fue su precisión. No era una falla del sistema, no era una deriva aleatoria. Los propulsores habían actuado con un patrón limpio, controlado, coherente. Y lo más extraño, Voyager apuntaba con sus sistemas hacia un lugar donde no había nada aparente, nada que nosotros sepamos. Durante los días siguientes, el extraño zumbido se volvió más claro, no más fuerte, sino más estructurado. Comenzó a mostrar secuencias recursivas, relaciones geométricas, intervalos perfectamente simétricos. Eran señales que no podían explicarse con radiación cósmica ni con campos magnéticos erráticos. Algunas de las secuencias incluso imitaban fragmentos del protocolo de comunicación de la propia Voyager, como si algo estuviera replicando su lenguaje o devolviendo el saludo. El equipo de la misión, formado por ingenieros que, en muchos casos, eran mayores que la propia nave, se reunió en medio de un silencio asombrado. Uno de ellos describió la sensación como escuchar que alguien toca una puerta que habías olvidado que existía, y Voyager, nuestra exploradora más lejana, ya la había abierto. A medida que el análisis del patrón de la señal se intensificaba, un descubrimiento aún más inquietante surgió. Dentro de la modulación del zumbido, se identificaron secuencias sorprendentemente similares a partes del mensaje de Arecibo, aquella transmisión enviada al espacio en 1974 con información codificada sobre la humanidad. No era una copia exacta, pero era innegable que compartía estructura.
Esa coincidencia dividió a la comunidad científica. Algunos argumentaron que la nave había atravesado una formación magnética inusual o que estaba siendo afectada por un fenómeno de plasma desconocido, pero otros, más discretamente, comenzaron a preguntarse si Voyager había encontrado algo con intención no natural, algo que estuviera escuchando o incluso escaneando. La NASA, de forma oficial, calificó los datos como patrones inusuales que requieren análisis adicional. Pero puertas adentro, el tono era otro. Se convocaron criptógrafos, se llamó a expertos en inteligencia artificial, se realizaron reuniones a puerta cerrada, y entre los pasillos del Jet Propulsion Laboratory, una sola pregunta flotaba sin respuesta. ¿Está Voyager recibiendo un mensaje o está siendo observado? Pasaron las semanas. Voyager permaneció inmóvil en su nueva orientación. El zumbido seguía más complejo, más definido, con nuevas variaciones, ecos de lo que parecía pensamiento. Mientras tanto, el silencio institucional se volvió más profundo. Pero no solo en el espacio sucedían cosas. En la Tierra, observatorios independientes y astrónomos aficionados comenzaron a detectar leves perturbaciones electromagnéticas en la dirección exacta hacia la que apuntaba la sonda. No eran emisiones claras, no eran señales fuertes, eran apenas anomalías, suficientes para decir, hay algo ahí. Y entonces ocurrió lo inesperado. El instrumento de ondas de plasma de Voyager registró una abrupta caída en la densidad de electrones en su entorno, seguida por un repentino aumento en la actividad de rayos cósmicos. Era como si algo, durante unos instantes, hubiera alterado el tejido del espacio interestelar a su alrededor, y luego el zumbido cesó. La sonda seguía estable, no hubo fallas, no cambió su trayectoria, pero la sensación entre los responsables de la misión era unánime. Había visto algo, y más aún, había sido vista. Lo que pase después ya no está en nuestras manos. A medida que la anomalía de Voyager comenzó a filtrarse más allá del núcleo científico, el mundo reaccionó con una mezcla de fascinación, escepticismo y miedo. Filtraciones no confirmadas sobre la estructura del zumbido comenzaron a circular en foros especializados y no tardaron en aparecer versiones analizadas por aficionados y laboratorios independientes. Algunos creyeron encontrar ecos de la señal rebotando en la propia magnetosfera terrestre. Otros intentaron replicarla desde estaciones de radiotelescopio caseras. Lo inquietante fue que varias de esas réplicas parecían provocar una respuesta, no desde el espacio, sino desde frecuencias de microondas que normalmente no registran actividad, como si algo hubiese dejado una firma no solo en el cosmos, sino también en nuestro planeta. Podcasts, canales de YouTube y hasta medios convencionales comenzaron a hacer eco del suceso. Las redes sociales se llenaron de teorías, desde la idea de un satélite alienígena en hibernación hasta la posibilidad de un sistema de detección inteligente distribuido en el espacio intergaláctico. Pero lo más escalofriante fue el cambio de postura de las instituciones. NASA canceló breves ruedas de prensa sin explicación. Los canales oficiales del programa Voyager dejaron de actualizarse, y muchos de los ingenieros que solían dar entrevistas desaparecieron del radar mediático. No fue la señal la que causó más temor, fue el silencio que vino después. Mientras tanto, un grupo de investigadores independientes presentó una hipótesis tan perturbadora como lógica. La teoría sugería que Voyager 1 no solo detectó una señal, sino que la activó. Una física cuántica del MIT, la doctora Imani Reeve, publicó un análisis detallado en el que relacionaba la estructura armónica del zumbido con una alteración en el campo gravitacional de baja intensidad en la zona. Según su modelo, la nave pudo haber cruzado un tipo de malla gravitacional sintética, un sistema de detección pasiva que forma parte de una estructura no natural, oculta en el espacio profundo desde hace millones de años. No sería un arma, no sería una nave, sería una red de detección, un umbral, un sistema antiguo y silencioso, diseñado para registrar cuando una civilización como la nuestra logra llegar demasiado lejos.
Los cálculos de Reeve encajaban con los patrones de rotación de la nave y con el momento exacto del cambio de orientación. Incluso proponía que la señal recibida no fue un saludo ni una advertencia, sino una evaluación. Y si esa teoría es cierta, entonces Voyager no encontró vida, encontró la huella de una inteligencia que ya asumía que, tarde o temprano, alguien aparecería por allí. El astrobiólogo argentino Sergio Álvarez llevó la idea aún más lejos. Según sus datos, había una ligera pero medible alteración en el flujo de partículas alrededor de la posición estimada de Voyager. Demasiado sutil para llamar la atención en condiciones normales, pero anómala si se compara con regiones vecinas. Su propuesta: Voyager podría no estar sola. Según esta hipótesis, la sonda habría activado sin saberlo un artefacto no identificado. No una nave tripulada, no una estación operativa, sino algo más frío, más antiguo, más paciente. Un dispositivo autónomo, un relicto silencioso de una civilización que ya no existe o que simplemente ya no necesita mostrarse. Un objeto sin señales activas, sin movimiento detectable, pero que ahora acompaña a la Voyager. Un tipo de entidad tecnológica que no busca responder, sino observar, que no se comunica con palabras, sino con presencia, como si el hecho de que lo hayamos detectado o lo hayamos rozado ya fuese suficiente, y ahora viaja con nosotros. Con cada nueva transmisión, cada pulso de datos, cada silencio que se alarga demasiado, Voyager 1 deja claro que ya no es solo una máquina. Se ha convertido en una especie de espejo, un objeto que no solo refleja la tecnología con la que fue construida, sino las preguntas que nos negamos a formular. Porque quizás esta sonda, esta reliquia lanzada hace casi medio siglo, no estaba destinada a traernos respuestas, sino a enfrentar nuestras propias limitaciones, a hacernos conscientes de lo pequeño que es nuestro conocimiento, de lo vulnerables que somos ante una galaxia que no responde con palabras, sino con enigmas. Y lo más importante, de que tal vez nunca fuimos nosotros los que estábamos buscando. Tal vez desde hace mucho tiempo ha sido el universo el que ha estado esperando que nosotros llegáramos lo suficientemente lejos como para ser encontrados. Durante 49 años, Voyager 1 ha surcado el vacío con la paciencia de un sabio y la fragilidad de un susurro. La enviamos como una extensión de nuestra esperanza, con la ingenua idea de que seríamos los primeros en llegar a ese rincón olvidado del universo. Como si nadie más hubiese pasado por ahí, como si el silencio significara soledad. Pero ahora, después de casi medio siglo, esa nave ha respondido con algo que no esperábamos. Una señal, un giro, una pausa en medio del abismo. Y por primera vez, los que creíamos estar buscando, nos sentimos observados. Porque lo que Voyager ha descubierto no es solo un fenómeno extraño, es una posibilidad que nunca estuvimos preparados para enfrentar. La posibilidad de que hay algo más allá del conocimiento humano. Una inteligencia que no grita, que no invade, que no se anuncia, pero que observa. Y tal vez siempre estuvo ahí, en la quietud, esperando que una voz, una sola, cruzara el umbral correcto para activarla. Lo inquietante no es que hayamos recibido una respuesta. Lo inquietante es que la respuesta no necesitó palabras, solo una rotación, un patrón, una pausa cargada de significado. Así que ahora te pregunto a ti, ¿crees que Voyager 1 encontró algo que la ciencia no puede explicar? ¿Un mensaje, un artefacto, una conciencia que no se parece en nada a lo que imaginamos? Déjame tu teoría en los comentarios, leo cada uno con atención. Y si este viaje te ha hecho mirar al cielo con otros ojos, suscríbete al canal y activa la campana.